Bien, cuando hablamos de aciertos y errores en el diseño, vamos a ver que ergonómicamente hay un montón de cosas que se diseñan mal. ¿Por qué? Porque las personas que las diseñan no tienen en cuenta la ergonomía o hay cosas que se hacen bien y hay que valorarlas. Por ejemplo, las entradas a los tanques históricamente tenían un diámetro de unos 50 centímetros. Entrar y salir de un tanque te costaba muchísimo trabajo porque es una posición incómoda y en algunos casos había que entrar acostado hacia atrás para poder meterse en el tanque. Y para salir, si no te ayudaban, no tenía forma de salir. Hoy día, el diámetro de esas aberturas tiene un tamaño tal que permite pasar con todo el cuerpo sin ningún tipo de problema. Este es un buen diseño ergonómico que nosotros tendríamos que tenerlo en cuenta desde el punto de vista del diseño. Hay errores que a veces se escapan, pero que generan un segundo problema. Por ejemplo, esta es una válvula de control para una cañería. La cañería marrón es una cañería de aceite donde se sacó un caño chiquitito, un caño de media pulgada o poco menos, para llevarlo a un instrumento. Ahora bien, pusieron la válvula de operación de ese caño a una altura tal que para llegar a esa válvula tuvieron que construir una escalera. Es decir, hay un error en el soldador que lo hizo según el plano, pero sin ningún criterio ergonómico. Si esa misma válvula está colocada ahí arriba, siguiendo el caño, la hubiera colocado aquí abajo, la función de la válvula era la misma, la escalera no hacía falta y la válvula queda al alcance de la mano de las personas sin ningún problema. Ese es un error ergonómico que costó un montón de dinero porque hubo que construir una escalera para poder llegar a la válvula. Aquí tenemos otro error bastante grueso, ergonómicamente hablando. Esto que ustedes ven en celeste es una salida de emergencia de un GIS. Un GIS es una sala de interruptores eléctricos de alta tensión. Normalmente se trabaja con 132.000, o sea que si ahí hubiera un cortocircuito, un fogonazo, un algo, donde yo tengo que salir corriendo del lugar, hay una salida de emergencia, pero cuando abro la salida de emergencia me encuentro que está directamente sobre la escalera, con lo cual salgo asustado, salgo corriendo, abro la puerta y caigo por la escalera. Esto es un error muy grueso de diseño, que está muy mal hecho y que costó un montón de dinero corregirlo. Es decir, después se corrigió, se hizo una planchada para que la puerta abra y esa planchada tiene la abertura, el radio de abertura de la puerta más unos centímetros más. Entonces, yo salgo a la planchada y bajo por la escalera, pero antes estaba mal construido. Lo mismo pasa cuando se hace una abertura en una cañería, en un ducto, donde para poder ingresar yo tengo que llevar una escalera, tengo que pasar con el cuerpo invertido o de espaldas para poder entrar a hacer una medición o una reparación o lo que fuera. En este caso, fíjense que esa cañería tiene una abertura y para poder acceder a esa abertura hay que traer una escalera, traer una persona que lo ayude, meterse por dentro y ni les cuento lo que cuesta después salir. Esta misma abertura, si se hubiera hecho aquí abajo, donde uno accede hacia arriba sin ningún problema, no tenía ningún inconveniente. O se podía haber hecho en la parte superior, pero eso es un desconocimiento absoluto de lo que es la ergonomía. Entonces, esto modifica la situación, te complica por si hay que hacer una salida de emergencia, a la persona para meterse y para salir de eso, ni les cuento el trabajo que cuesta. Aquí tenemos otro ejemplo de un error ergonómico bastante grueso. Es una pequeña pasarela que tiene un ancho suficiente como para que no pase una persona. Nosotros tenemos que pensar que esa pasarela va a pasar alguien por arriba, cruzando los caños, y que esa persona, además del ancho de cadera, tiene ropa de trabajo, tiene un abrigo, tiene algo, y por esa pasarela tiene que pasar de costado porque no puede pasar derecho. Aquí tenemos otro ejemplo donde una abertura de un condensador, en este caso, está puesta a una altura suficiente y sin un lugar donde apoyarse, donde la gente hace mal la maniobra. ¿Qué hacían? Se trepaban por la baranda, subían a esta plataforma. Como no llegan para poder entrar, se subían a este caño, se apoyaban en este caño, se paraban sobre este caño y se metían adentro del condensador. O sea, algo que está muy mal diseñado porque por lo menos necesitaba una plataforma donde asentarse. Otro ejemplo ergonómico mal hecho, una válvula puesta a la altura del paso de la gente, es decir, pasás por acá y te das con la válvula en la cabeza. Lo que es peor, te pegás con la válvula en la cara. Esto
costó mucho dinero porque hubo que modificar la instalación y lo que se optó como medida, digamos, rápida fue dar vuelta a la válvula, pero no funciona de la misma manera. Nosotros siempre que construimos algo tenemos que tener en cuenta la altura de las personas, el tamaño de las personas, cuál es la función que se va a cumplir, qué es lo que se va a hacer. Y entonces podemos tener algún criterio respecto de los espacios que tienen que tener las personas según las posiciones del cuerpo. Esto es un resumen de todo lo que nosotros vimos recién, que son las alturas mínimas que tendrían que, o los espacios mínimos que tendríamos que tener para circular, para subir una escalera, para lo que fuere. Estos espacios mínimos, fíjense que estamos hablando de, en algunos casos como este, de un pasillo, donde me pide que tengo que tener 30 centímetros como mínimo y 55 centímetros de ancho para poder pasar. Siempre cuando se habla de estas medidas estamos hablando de las medidas mínimas. Yo siempre le puedo dar más y le puedo dar mucho más como para que se trabaje cómodamente. Pasaría lo mismo cuando tengo lugares donde hay gente agrupada, si esa gente va caminando, si esa gente tiene que subir a un ascensor, si tienen que circular. Siempre tiene que haber medidas suficientes como para que se puedan hacer trabajos en la posición correcta y en el espacio correcto. Lo mismo aplica a lo que es ergonomía en las oficinas, es decir, tiene que haber espacios para que uno debajo del escritorio pueda meter las piernas, pueda moverse de costado. En el escritorio también hay alcances, es exactamente el mismo criterio. Lo mismo pasa cuando diseñamos controles o sistemas de comando. El tamaño de un botón, el tamaño de una perilla, el tamaño de una herramienta, el espacio máximo que puede tener una mano para hacer algo. Recordemos cuando vimos seguridad en oficina, ergonomía en oficina, cuáles son las condiciones correctas para hacer una tarea. Cuando están mal diseñados nos encontramos con problemas como este. Acá tenemos un tablero de comando, un tablero de control, donde el operario, que en este caso es un muchacho bastante alto, está totalmente doblado porque el espacio que ha quedado entre el falso piso y el tablero de control es muy pequeño. Entonces la silla está al mínimo, el hombre está doblado, las distancias no son las correctas, y la operación es realmente a largo plazo muy incómoda. Pensemos que esta gente está entre 6 y 12 horas en ese lugar. Entonces, necesita moverse permanentemente. Y pasamos a otro rubro, vamos a las válvulas. Las válvulas tienen que tener una cierta altura dentro de la cual se puede trabajar. No se puede poner válvulas en cualquier lado. La condición normal de operación de una válvula, especialmente de válvulas grandes, tiene que estar siempre, el volante de movimiento tiene que estar siempre entre las rodillas y los hombros, ni más arriba ni más abajo. ¿Por qué? Porque se hace incómodo, no se puede hacer fuerza. Si yo pongo una válvula en cualquier lado y después para poder acceder a la válvula tengo que llevar una escalera, está mal diseñado. Tiene que haber algún lugar donde yo pueda poner la válvula y que no me genere ningún problema. Recuerden siempre que la altura normal no es con la gente estirada o con la gente agachada. Siempre se trabaja parado para hacer mejor fuerza y tiene que estar entre los hombros y las rodillas. Esa sería la posición correcta. Si la pongo muy arriba, el problema cuál es, que hay dos opciones. Una es que la gente se sube arriba de los caños para hacer fuerza, con lo cual tienen posibilidad de patinar, de resbalarse y caer. La otra es usar una herramienta secundaria, con lo cual el esfuerzo hacia arriba es muy alto. Esto se soluciona relativamente fácil si yo puedo. Por ejemplo, lo que hago es torcer la válvula, es decir, saco todos los bulones y tuerzo la válvula para llevarla a esta posición. Entonces me queda en una posición de trabajo a esta altura sin ningún problema y sin ningún riesgo. Aquí tenemos el mismo ejemplo de una válvula que está mal colocada a una altura no ergonómica. Esta misma válvula, si la hubieran puesto aquí y la hubieran puesto de frente, sería lo mismo. La función que cumple la válvula es la misma, pero el esfuerzo es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque yo trabajo a nivel, no trabajo colgado de la válvula, haciendo esfuerzo o haciendo fuerza en una mala posición. También pasa cuando en las válvulas se agrupan un montón de válvulas en distintos lugares, o en el mismo lugar, y no están señalizadas, no tienen ninguna identificación, no se sabe qué opera cada una, están todas juntas, una más adentro, una más afuera, tengo posibilidad de agarrarme los dedos,
de equivocarme de válvula, de quemarme, porque además son válvulas de paso de vapor. Entonces, eso es un error de diseño muy grueso que no se puede permitir. Pasaría lo mismo si una válvula está muy baja o muy cerca, en este caso, de los vidrios que tenemos al costado. La inclinación que demanda el cuerpo no es natural, no es normal. Si esa válvula se hubiera colocado 15 centímetros más arriba, el cuerpo está derecho y el esfuerzo que yo tengo que hacer es absolutamente distinto, es mucho más liviano. En este caso hay un segundo error, es que la válvula está muy cerca del vidrio, muy cerca de lo que sería este mamparo, con lo cual, cuando hago fuerza, me aprieto los dedos entre el mamparo y la válvula. Es decir, son errores de diseño que nosotros tenemos que contemplar. En este caso, se han puesto válvulas con un volante demasiado pequeño y el esfuerzo que requiere a mano no se puede hacer y demanda que el operario use una herramienta que se llama grinfa para ampliar el brazo de palanca y hacer el esfuerzo no solamente con los brazos, sino con esa herramienta. Aquí tenemos otro error parecido, donde estos cañitos finitos que ustedes ven aquí son caños de vapor. Se llaman trazadores y se ponen a lo largo de una cañería de fuel oil para calentarla. Muy bien, hasta acá todo bien, pero pusieron las válvulas aquí abajo. Entonces, para poder acceder a esas válvulas que abren el vapor y calientan la cañería, hubo que construir unas plataformas auxiliares, porque si no, la gente quedaba colgada, no tenía forma de llegar. Estas, como aquí se ve, estas mismas válvulas, colocadas a esa altura, demandan un esfuerzo tremendo para poder llegar, a tal punto que hubo que construir estas plataformas y poner una cadena para que la gente no se caiga cuando va a hacer la operación. ¿Cómo se hubiera solucionado esto? Fácil. Las mismas válvulas, en esta posición que está aquí arriba, se operaban directamente desde la baranda sin ningún inconveniente. O sea, estas son las cosas que nosotros llamamos errores ergonómicos, errores de diseño, que hay que evitar en el momento que está el proceso de construcción. Si pasamos a lo que son instrumentos, escalas y tableros, vamos a ver que el problema es bastante más complicado. ¿Por qué? Porque nosotros a través de los instrumentos leemos datos. Recordemos en la relación hombre-máquina que el hombre percibe información a través de los instrumentos y toma decisiones. Esos instrumentos tienen que estar también bien diseñados. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo un instrumento que tiene esta escala. ¿Cuál es la lectura que ustedes harían? Esto yo lo he hecho en el aula y entonces están los que te dicen 5.25, 6.30, 7.10. Es decir, hay 15 opiniones diferentes. Conclusión, esta escala no sirve. Es una escala que tiene solamente 3 puntos de lectura y entonces el dato no es preciso, no tiene precisión. Yo lo puedo hacer más preciso y entonces digo, bueno, acá podría leer 5, 6, 55, pero tampoco me da una lectura directa. Entonces busco una escala que sea mejor. Acá ya tengo una lectura directa y yo puedo leer 6.60, por ejemplo, y lo puedo leer casi en la primera lectura. Pero cuando la escala no es buena, no tengo parámetros. Aquí yo tengo una lectura casi directa y no tengo ningún inconveniente en hacer la lectura. ¿Cuánto da? 13. Pero yo les cambié la escala, entonces ahí es donde aparece el otro problema. La escala también es importante. Esta es una escala donde yo tengo señalizado de 4 en 4 y puedo leer 26 sin ningún problema. ¿Qué pasaría en una escala como esta? ¿Cuánto estoy leyendo en este valor? Es muy probable que no sea ni 19, ni 20, es una medida distinta. Eso lo que me dice es que hay calidades en las escalas. Nosotros podemos tener escalas de muchos tipos y esas escalas se clasifican en buenas, regulares y malas. Las buenas son las que tienen lectura directa. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100, 200, 300, 5, 10, 15, 20. Las regulares son las de 2, 4, 6, 8, 10, donde tengo cosas intermedias que son difíciles de leer. Y las malas son aquellas que los números son partidos o son difíciles de interpretar y entonces cuando tengo un valor medio me cuesta mucho trabajo. Esto es importante para saber
qué tipo de instrumento, qué calidad de instrumento yo tengo. Aquí tenemos instrumentos que son de fácil lectura. No tengo ningún problema con ese instrumento porque el valor está representado y está fácil de leer. Pero puedo mejorarlo, ese instrumento, usando colores, donde el color me dice si el instrumento está dentro de rango, si está fuera de rango, si está frío, si está caliente. Es decir, los colores me ayudan a determinar rápidamente la condición del instrumento, más allá del valor. Y lo puedo facilitar más todavía si yo alineo los instrumentos. Supongamos que yo tengo que tener muchos instrumentos diferentes, que todos tienen lecturas diferentes. Si, como en el caso de la izquierda, poder leer cuál es la condición de cada uno de esos instrumentos me cuesta mucho trabajo. En este caso, como están alineados, con un solo golpe de vista veo que hay un solo instrumento que está fuera de rango o está fuera de la posición normal de trabajo. Eso es mejorar la condición a través de la ergonomía y del diseño de los tableros. Nosotros vamos a ver que hay instrumentos que son de muy fácil lectura, como estos que vemos aquí, y hay instrumentos que son de muy difícil lectura, como estos que tienen dos escalas diferentes, superpuestas, y que uno es en PSI y el otro es en kilos por centímetro cuadrado. Y leer cuál es el dato en ese instrumento es un trabajo horrible porque es muy difícil de interpretar. Si esto es un instrumento que no tiene demasiada lectura, no es problema, pero pensemos en un instrumento que se usa para algo importante y que necesita el dato preciso en el momento indicado. Hay escalas que son no tan buenas como esta que vemos aquí, hay escalas que son muy difíciles de leer, que son muy difíciles de interpretar, hay escalas que son muy fáciles y muy certeras en la información que me brindan, hay otras donde yo puedo tener distintos tipos de escalas y eso tiene que estar diseñado. También hay escalas que son espantosas para poder leerlas e interpretarlas porque el dato se hace dificilísimo, especialmente si yo lo tengo que leer en forma continua. En general, los instrumentos como este, que es un lector de kilómetros por hora, puede ser fácil de leer, pero tenemos que tener en cuenta que en este caso, fíjense que el instrumento funciona al revés, es decir, va de esta posición 10 hacia atrás a una posición 100. Este probablemente sea un instrumento que lea vacío. Entonces, se da el principio de concordancia. El instrumento se mueve en función de lo que está leyendo. Hay instrumentos que son de muy mala calidad y de muy mal diseño. Este es un tipo de instrumento, por ejemplo, donde la escala está muy mal hecha. Eso ergonómicamente no me sirve, porque leer cuál es el dato en este instrumento se hace muy complicado. En general, los instrumentos que vemos bien diseñados son los instrumentos de los autos, donde la lectura es directa, es fácil y no tiene ningún problema, e inclusive puedo leer si está vacío o lleno, sin ningún inconveniente y sin saber cuál es la cantidad. Hay instrumentos que son de buena calidad, que son grandes, que son fáciles de leer, que son fáciles de interpretar. Cuidado, pueden estar en otro idioma y nosotros tenemos que identificarlos para poder saber exactamente qué es lo que estamos leyendo. Hay instrumentos que son imposibles de leer y que no tenemos ninguna información, porque además puede ser que vengan de una máquina que está construida en un país como Rusia, y entonces tengo caracteres cirílicos que si no los traduzco no hay formas de leerlo. Antiguamente los instrumentos se ponían de esta manera, y hoy lo que vamos a tener son instrumentos de esta manera. Es decir, una cantidad de información infernal de datos que son muy difíciles de leer. Aquí se usa el dato del instrumento más una luz de alarma, a ver si está bien o está mal. Van a ver que hay lucecitas verdes y lucecitas rojas, y esos son alarmas que yo tengo que interpretar. Pero tanta información junta es muy difícil para una persona sola. En general lo que se trata es de agrupar los instrumentos para que sean fácilmente identificables, y tienen que estar identificados para saber qué es lo que yo estoy leyendo en cada caso. La ergonomía se aplica a todas las cosas que a ustedes se les ocurren y que utilizan las personas. Instrumentos, muebles, herramientas, cubiertos, lo que se les ocurra es ergonómicamente factible de mejorar. Nosotros siempre tenemos que pensar en el diseño de lo ergonómico o desde lo ergonómico para que las cosas no generen problemas en el uso.
Esto es importante tenerlo en cuenta, pero es importante tenerlo en cuenta desde el proceso de diseño, no cuando está construido, sino en el momento que está sobre el papel, sobre el plano. Yo puedo ver y puedo saber qué es lo que me está pasando y cómo se va a diseñar eso. Con esto terminamos Ergonomía en Diseño y con esto me despido por hoy. Gracias y buenas tardes.